Un día, en una gran reunión, el diablo nos dio muchas estrategias para atrapar a los verdaderos cristianos, para ganar almas para el mundo astral. Y al final, le dio a cada satanista una tarea. Mi misión era ir a matar a 10 personas, además de las 2 personas que había solicitado en mi familia nuclear, y fuimos y causé un accidente de tráfico, y hubo 13 muertos. Después de eso, fuimos a otra reunión. Y en esa reunión, cada satanista tenía que dar el informe de su asignación. Y el diablo estaba sentado en su trono, y todos nosotros estábamos allí. Éramos muchos, y teníamos que dar el informe por turnos. El primero se adelantó, dio su informe y regresó a su lugar. Yo era la 9ª persona. También fui y di mi informe. Dije que la misión que se me había confiado era matar a 10 personas y yo había matado a 13. Y por eso, me vitorearon. Por lo tanto, regresé a mi lugar. La 10ª persona también avanzó. La persona número 15, un satanista de Togo, siguió adelante. Comenzó diciendo esto: fracasé en la tarea que se me había confiado. Entonces, el diablo se enfureció. Se levantó, comenzó a lanzar insultos al satanista, trató de saber la razón de este fracaso. Luego se sentó de nuevo en su trono. El hombre en cuestión comenzó a hablar. Su misión era matar a un pastor en Togo, y llegó a la casa del pastor, penetró en el techo. Esperó la noche en que el pastor se acostaría para matarlo. Antes de acostarse, el pastor se arrodilló y comenzó a orar. Y este hombre dijo: estaba orando y cuando estaba orando, no sentí nada. Todavía estaba en el techo, esperando el final de la oración para actuar. Pero al final de su oración, el pastor dijo: es en el nombre de Jesús. Ni siquiera dijo: Cristo. Todos los que estábamos en la habitación fuimos tirados al suelo. Estábamos todos en el suelo. Amados, mientras estábamos en el suelo, miré el trono de Lucifer. Él también no estaba en su trono, estaba en el suelo, como todos nosotros. El que nos decía que él estaba por encima de todas las cosas, nos había dicho que su poder estaba en la cima, y en ese día, él también, como todos nosotros, cayó de su trono y estaba en el suelo. El diablo en el suelo, oh mi amado. La Biblia dice: ante el nombre de Jesús, toda rodilla debe doblarse, hasta el diablo debe arrodillarse ante el Rey de Reyes. Porque a Jesús, el Rey de Reyes, se le dio el nombre que está por encima de todo nombre, y ante ese nombre, toda rodilla debe doblarse, toda lengua debe confesar que Jesús es el Señor. Vi al diablo en el suelo. Vi con mis propios ojos a Lucifer en el suelo. Y después de eso se levantó y comenzó a lanzar insultos al hombre, al que había mencionado ese nombre. Se lo llevaron y lo mataron. Un consejo gratuito: si eres un hechicero, y sucede que uno te envía en una misión para matar a un cristiano, si fallas, debes saber que es la gracia de Dios. Si fallas, no vuelvas a tu campamento para dar el informe, te matarán. Si fallas, ve rápidamente a la iglesia y confiesa lo que has hecho, ellos orarán por ti y serás liberado como yo. Y cuando regresé a Likasi, me dije a mí mismo: cuando estuvimos allí, el nombre solo se mencionó, él no estaba allí físicamente, uno solo mencionó su nombre y todos fuimos arrojados al suelo. Por lo tanto, este que me está imponiendo esta fecha límite, ciertamente hay alguien que está por encima de él. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como me ha impuesto esta fecha límite, iré a donde se mencione ese nombre. Iré allí y se cancelará el plazo que se me impuso, porque él no es el más poderoso.
Y así es como comencé a ir a las iglesias para buscar la liberación, porque reconocí que el maestro al que estaba sirviendo era inferior a otro maestro que es Jesucristo. El diablo me había impuesto una fecha límite, y yo tenía que morir de acuerdo con su fecha límite. Así que fui a la iglesia. Cuando regresé de esa famosa reunión en la que el diablo cayó al suelo con nosotros cuando se mencionó el nombre de Jesús, decidí ir a donde se menciona ese nombre, para que los hombres de Dios oraran por mí mencionando ese nombre, y al hacerlo, los demonios que me están molestando huirían. Un día conocí a un amigo, el hermano Thierry, que me llevó a su pastor. Estaba en Licasi. Era de noche y había una vigilia nocturna. Llegamos a las 9:30 p.m., estaban el pastor y los intercesores, estaban en gran número. Me llevaron al pastor, y luego le conté sobre mi pasado. Cuando terminé, me dijo, está bien, nos encargaremos de tu caso, pero por el momento, te vas a sentar en ese rincón, y me dio una silla y me senté y comenzó la oración. A la medianoche, el pastor me llamó y me dijo, quédate ahí. El banco que estaba allí se quitó para crear espacio, y me pidieron que me quedara en el medio. Los intercesores formaron un círculo a mi alrededor y comenzaron a orar. Oraron mucho y mencionaron el nombre de Jesús, pero no sentí nada. Oraron tanto desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, que yo estaba allí, los miraba y no sentía nada. No hubo ningún efecto en mí a pesar del nombre de Jesús que esas personas estaban mencionando. Amado, ten cuidado, cuando este nombre es mencionado por una persona que lleva una vida pecaminosa, no hay efecto, pero si ese nombre es mencionado por una persona que camina en el temor de Dios, automáticamente habrá efectos. Esas personas oraron hasta que se cansaron. El pastor fue a quedarse frente a la puerta, y los intercesores continuaron orando. Como no vieron ningún cambio en mí, comenzaron a darme puñetazos en el nombre de Jesús. Me estaban dando puñetazos en el nombre de Jesús, pero mientras me golpeaban, sentí como si me estuvieran arañando. Y abrí mis ojos místicos, miré a los intercesores que me rodeaban, todos estaban desnudos, sin ropa. Si no caminas en el temor de Dios, si no llevas una vida de santificación, no te aventures a expulsar demonios, de lo contrario, traerás vergüenza al nombre de Jesús. Cuando esas personas me estaban golpeando, me enojé y me dije, el hecho de venir aquí y revelar todos mis secretos, es una traición hacia el diablo. Entonces, como no pasó nada, cuando llegue a casa, me golpeará seriamente. Pero antes de que me golpeara, primero debería comenzar por golpear a estas personas. Así que empecé a golpearlos. Ni siquiera fueron golpes serios. Solo estaba empujando a esas personas y se caían en los bancos, y los bancos se rompían. Después de eso, dejé la iglesia. Cuando llegué a casa, los espíritus malignos ya me estaban esperando. Y allí, me golpearon seriamente. Me golpearon y sangraba profusamente. Me sangraban la nariz, la boca e incluso los oídos. Y a la mañana siguiente, me dije, volveré a buscar a otros siervos de Dios a pesar de que me golpearon. Fui a ver a otro siervo de Dios. Tú sabes, amado, si necesitas ser entregado, tienes que ser el primero en mostrar la voluntad de ser entregado. Nadie tiene que forzarte. Me golpearon por la noche, pero al día siguiente, fui a otro pastor de nuevo. Había un hermano que me llevó a la avenida de San Curu. Cuando llegué allí, había un pastor que tenía un nombre al que se le añadía Fuego. Así que cuando entré, era el miércoles. Esta iglesia tenía una sábana de lona como techo, tapetes como pared. Había mucha gente, entré, vi al pastor, hablé con él y me dijo, está bien, no hay problema.
Ve y toma asiento en la parte de atrás. Fui allí y me senté. Comenzó a predicar. Después de la predicación, tenía que dirigir la oración. Les pidió a todos que se pusieran de pie. Cuando todos estaban de pie, el pastor comenzó a orar. Dio un tema de oración y los fieles estaban inmersos en la oración, y él caminaba alrededor. Llegó a la parte de atrás donde yo estaba, se paró frente a mí y me dijo: «Hermano, acabo de ver a un hombre blanco detrás de ti». Le dije: «Oh, entonces hay un hombre blanco detrás de mí. Como tú eres el que vio a ese hombre blanco, puedes sacarlo de allí, puedes sacarlo». Amados, hay bromistas, especialmente aquellos que trabajan para sus bolsillos y sus estómagos. Hay bromistas y son demasiados. Ellos son los que hacen que incluso los hechiceros se vuelvan incrédulos. Un hechicero que entra en la iglesia y logra hechizar incluso a los pastores, ¿cómo puede dar su vida al Señor Jesús? Si no eres llamado por el Señor Jesús, es mejor que te apartes como cualquier otro y recibas enseñanzas, y en el momento adecuado, si realmente fuiste llamado por el Señor, Él también te equipará. Cuando nuestro Dios da visión, también da provisión. Entonces él estaba allí, y de repente comenzó a hablar en lenguas. Cuando lo miraba, más bien veía a un hombre sin ropa. Y trató de abrazarme. Simplemente hice un gesto con la mano, lo toqué sin empujarlo, y fue arrojado y fue a caer sobre los fieles. Y cuando cayó sobre sus fieles, la oración llegó a su fin, y los intercesores comenzaron a mover los asientos. Había un espacio vacío, y esas personas continuaban orando mientras el pastor estaba en el suelo. También cometieron el mismo error, comenzaron a golpearme en el nombre de Jesús. Y cuando comencé a empujarlos, saltaron y salieron con las colchonetas, y al final, cuando salí de ese lugar, solo quedaba el techo. Todas las esteras se habían ido. La gracia sea con todos ustedes que tienen a Jesucristo como Maestro. Otro día la madre de mi hija me dio la dirección de un profeta cerca de Licáas y fui allí. En cuanto llegué, llamé a la puerta. El profeta estaba en la sala de estar con su esposa. Cuando entré, lo saludé, me preguntó el motivo de mi visita y se lo conté. Le expliqué que yo era un satanista y que estaba buscando la liberación. Mientras yo quería continuar, me dijo: «Cállate, cállate. Arrodíllate. Mientras estabas en camino, Dios me dijo que hay un hombre, un satanista que viene a mí y que debería orar por su liberación». Amados, ¿por qué mentir en el nombre de Jesús? Si Dios no te ha dado ningún mensaje, calla. Ay del hombre que menea su propia lengua y, sin embargo, declara, el Señor declara. Luego me dijo: «Ponte de rodillas». Y como yo era el necesitado, estaba obligado a obedecer. Me arrodillé, puso sus manos sobre mi cabeza y comenzó a orar. Tan pronto como puso sus manos sobre mi cabeza, lo arrojaron y fue a golpear la pared. Tan pronto como se levantó, tomó a su esposa de la mano, y los dos huyeron y me dejaron solo en la casa. Cuando abrí la puerta, ya estaban en el jardín. En cuanto me vieron, salieron del jardín y se pusieron en camino. Los vecinos también vinieron, había mucha gente. Así que mientras avanzaba, el profeta y su esposa dejaron incluso el camino para ir a otra casa al otro lado. El que meneaba su propia lengua y sin embargo declaraba, el Señor había declarado. Hay personas que creen que Dios actúa solo a través de la profecía. No. Sepan que hay profecías inventadas. Los verdaderos profetas existen, pero son solo unos pocos. Pero los que están en gran número son falsos profetas. Porque incluso yo era profeta. Hablé en lenguas, profeticé. Es triste.
Así que salí de allí y volví a casa. Los demonios ya me esperaban en casa. Una vez más, me golpearon seriamente. Me quedé en casa. 2 días después, otro hermano vino a verme y me dio la dirección de otro profeta. Fui allí y cuando llegué, llamé a la puerta. Estaba dentro y me dijo, no entres. Comience por quitarse los zapatos, porque el lugar donde está parado es tierra santa. Quítate los zapatos, rápido. Me quité los zapatos y entré. Entré en la tierra santa. Había un tapete y el profeta me dijo, siéntate ahí. Y me senté en el tapete, en ese llamado suelo sagrado. El profeta comenzó a orar. Oró en lenguas y mientras oraba, invocaba demonios. Desde que era satanista, ya estaba familiarizado con los demonios. Cuando alguien invocaba demonios, no me era difícil saberlo. Estaba invocando demonios, y me di cuenta de que era un satanista de muy bajo nivel en comparación conmigo. Entonces me levanté y le dije, ¿cómo te atreves a hacerme eso? Hice un gesto y me fui. 2 días después, el profeta murió. Seguí buscando. Y después de eso, me dieron la dirección de otra iglesia en la ciudad. Fui allí. La iglesia y la casa del pastor estaban en la misma cerca. Entré en la iglesia, hablé con el pastor. Las intercesoras estaban allí. El pastor dijo, hoy serás liberado. Cuando me lo dijo, me alegré. Pero unos minutos más tarde, escuché sonidos como el relinchar de un caballo. Cuando escuché ese sonido, me sentí incómodo porque era un demonio llamado Carabanda, que es el secretario del dragón del mar. Luego bajó a la iglesia con su látigo. Yo estaba allí, de pie, sin hacer nada, pero estaba mirando al pastor y a las intercesoras. Carabanda los estaba azotando en serio. No vieron quién los azotaba y huyeron. Me dejaron solo en la iglesia. El pastor se fue a casa, tomó agua caliente en una cacerola y regresó a la iglesia. Entró, y tan pronto como traté de moverme, me vertió el agua caliente y salió corriendo. Me quedé solo, todo mojado, y salí de la iglesia. Entonces, cuando me iba, me dijo, hermano, detente ahí, me detuve. Vino y me dijo, hermano, Dios me acaba de decir que, para tu liberación, uno debe hacer una selección, uno debe hacer una coalición de 10 pastores. Un solo pastor no puede orar por ti. Amado, es una locura absoluta. Cuando temes a Dios, puedes estar solo contra 100 o 1000 satanistas, no pueden hacerte nada porque los que están contigo son más que los que están con ellos. Solo tú puedes destruir un batallón entero de demonios si estás con Jesús, si tienes el temor de Dios y llevas una vida de santificación. Después de eso, me llevaron de nuevo a otra iglesia. Fui allí y comenzaron a orar por mí. Eran 6. 4 se apresuraron a poner sus manos sobre mi cabeza y fueron arrojados al suelo. Entonces, cuando los arrojaron al suelo, los 2 que se quedaron de pie me abandonaron para cuidar de los que estaban en el suelo. Luego salí de la iglesia y me fui a casa. Después de eso, fui a otra iglesia en la avenida Social. Entré por la puerta principal, los demonios bajaron y comenzaron a golpear a la gente, y esa gente salió corriendo por la puerta lateral. Y después de ese incidente, me fui. Una vez más, fui a otra iglesia. Tan pronto como entré, los demonios comenzaron a golpear a la gente y huyeron. Salí de esa iglesia y fui a la iglesia de al lado en la misma calle, el resultado fue el mismo. Fui a una tercera iglesia en la misma calle, el resultado fue el mismo. Finalmente,
Entré en 23 iglesias y en todas esas 23 iglesias no encontré la solución a mi problema. Cuando iba a las iglesias, iba allí con buena intención. No iba allí para que los demonios golpearan a la gente. Estaba diciendo la verdad. Al final, cuando iba a las iglesias, me veían de lejos y enviaban a la gente a decirme: hermano, el pastor te pide que no vengas a nuestra iglesia, asustarás a la gente. Ya no me querían en las iglesias. Sin embargo, el diablo me mataría si no le diera a 2 personas en mi familia. Así que decidí ir con mi familia y decirles la verdad, con la esperanza de que puedan remediar mi problema. Entonces, una mañana, me armé de valor, fui con mi familia. Mi padre estaba allí, mis hermanos y hermanas estaban allí, excepto mi madre que estaba en Zambia. Entonces, cuando estaba en la sala de estar con toda la familia, dije: todos ustedes saben que soy satanista. Mi padre me dijo: sí, lo sé, y tu padre es el diablo. Habla rápido, tenemos otras cosas que hacer. Y yo dije: tú sabes que soy un satanista, y como te estoy hablando ahora, se me pidió que matara a 2 personas de entre ustedes que están aquí. Dije la verdad, corrí el riesgo de decir la verdad. Mi padre arruinó todo su coraje y dijo: como puedes ver, mi casa no es un gallinero, no es una carnicería, donde debes tomar lo que quieras para tu padre el diablo. Sal de mi casa, y sabe que a partir de hoy, ya no eres mi hijo, y estas personas que ves aquí ya no son tus hermanos y hermanas. Las iglesias ya no me querían, mi familia me rechazó, todos los amigos que tenía, me abandonaron, todos esos amigos para los que estaba comprando cerveza ya no estaban allí y me quedé solo, y estaba sufriendo. No sabía dónde ir. Dormía en el mercado debajo de los puestos. Yo, que había servido al diablo durante 25 años, a quien el diablo le pidió que lo llamara papá, fui abandonado. Mi padre Satanás me había abandonado. Amados, en tiempos de angustia, pidan la ayuda de Dios. La ayuda del hombre no tiene valor. Estaba triste y estaba tomando todas las drogas necesarias para tratar de tener paz, pero no tuvo éxito. Finalmente, encontré una casa en la avenida Chava y me instalé allí. Era el 3 de febrero. Salí del ministerio público, me fui al centro de la ciudad. Mientras pasaba, vi una iglesia donde se hablaba de brujería. Entonces, cuando escuché eso, me dije a mí mismo: pero estas personas con sus iglesias, siempre hablan de brujería, satanismo, pero si un satanista o un hechicero viene a ellos en busca de liberación, no harán nada. Así que entraré allí, llamaré a los demonios, golpearán a estas personas para que ya no hablen de brujería. Entré, estaba sentado en algún lugar y los cristianos estaban orando, era la intercesión de la mañana. El que dirigía la oración dijo: todos los que están sentados, dejen sus asientos y avancen. Había un espacio vacío, también dejé mi paquete y seguí adelante con los verdaderos cristianos. Una vez allí, me arrodillé como cualquier otra persona. Uno dio un tema de oración y la gente oraba con los ojos cerrados. También estaba allí con los ojos cerrados. Mientras otros rezaban, yo invocaba demonios. Por lo general, cada vez que invocaba demonios, cuando los demonios estaban en camino, podía mirar mi mano y ver aparecer una sombra. Así que ese día, estaba de rodillas y comencé a invocar demonios. Los invoqué, pero fue en vano, porque cuando miraba mi mano, no aparecía nada. Y mientras todavía estaba de rodillas, sentí un poco de calor en el techo y este poco de calor bajaba gradualmente y cuando bajaba, aumentaba en intensidad, y a medida que aumentaba su intensidad, el calor se convertía en fuego.
Y cuando el fuego tocó mi cabeza, fue terrible, mi amado. Como satanistas, podía acercarme a un brasero lleno de brasas, meter la mano, tomar algunas brasas y cerrar la mano de nuevo, y cuando abrí la mano de nuevo, las brasas se apagaron y solo quedaba carbón. Pero ese día, el fuego que vino sobre mí no fue el fuego del brasero, fue un fuego que nunca antes había sentido, y cuando vino sobre mí, no solo se limitó a mi cabeza, se extendió por todo mi cuerpo, incluso mis pies se vieron afectados. Y entonces mi cuerpo comenzó a arder dentro de mí, fue terrible. Me infiltré en la iglesia de Jesús con mala intención. Hechicero, sepa que Dios lo ve cada vez que viene a la iglesia a hacer sus encantamientos. No te tiene miedo. Es por el amor que Él tiene por ti, que continúa demostrando su paciencia hacia ti, dejándote tiempo para arrepentirte. Pero si persistes en lo que estás haciendo, debes saber que cuando Dios tenga suficiente de tu maldad, enviará su fuego sobre ti y sabrás que Dios es Dios y que su poder está muy por encima de todos los demás poderes. Ese día, sabrás que no se puede atacar al Dios viviente y escapar porque su poder no tiene rival. Ese día, el fuego se apoderó de mí y estaba pensando en cómo levantarme y huir. Estaba de rodillas y me esforzaba por levantarme. Si te arrodillas y alguien te pide que te pongas de pie, ¿cuánto tiempo te lleva? Tal vez menos de un minuto, ¿no? Pero yo, ese día, quería levantarme y huir, pero mis rodillas estaban clavadas en el suelo, y mientras hacía todos mis esfuerzos, la gente que estaba orando abrió los ojos y me vio. Fue en ese momento que la oración terminó. Todos dirigieron su oración hacia mí y toda la iglesia comenzó a enviar fuego sobre mí. Todo el mundo me estaba disparando y fue terrible. Pasé 10 minutos de rodillas. Tú, agente de Satanás, que recibes este testimonio, aprovecho esta oportunidad para decirte que, seas quien seas, cualquiera que sea la escalera que ya hayas subido con tu maestro Satanás, tus rodillas deben inclinarse ante Jesús. Y después de los 10 minutos, me concentré. Como había un calor excesivo, invoqué a mi maestro, el de Kisangani, y él no respondió. Invoqué al sacerdote que me había iniciado en la magia católica, pero no hubo respuesta. Entonces me dije a mí mismo, ya que todas estas personas no quieren responderme, ahora invocaré al maestro más grande, y luego invocé a Lucifer. Incluso Lucifer ese día no respondió. El diablo no tiene poder sobre la iglesia de Jesús. Y al final me caí, perdí el conocimiento, me sacaron. Cuando estaba fuera, los transeúntes fueron llamados a ver al satanista que había caído. Ese día, me sentí completamente humillada porque estaba en el centro de la ciudad. Cuando tomé un poco de aire fresco, la comunicación con Lucifer se restauró. Y me dijo, vuelve a la iglesia y mata a 2 personas. Mientras me quemaban, él no estaba allí, pero me dijo que volviera a entrar. Satanás no es serio. Amados, esa es la gran diferencia con Jesús. Cuando vas a una misión con el diablo o los demonios, si llegas allí, y las cosas comienzan a complicarse, los demonios y el diablo huirán. Pero si vas con Jesús, y las cosas se complican, Jesús te dice, ponte detrás de mí y yo mismo pelearé en tu lugar. Esa es la gran diferencia con Jesús. Fin del testimonio. Los invito a cantar con nosotros esta maravillosa canción titulada Himno de Justicia, encontré la liberación, la fecha límite que el diablo me había impuesto fue cancelada. No morí en 2005. Y hoy, sigo vivo. Mi liberación tomó un año, desde el 3 de febrero de 2003 hasta el 3 de febrero de 2004, en el hospital. Fui a 23 iglesias. Mi familia me rechazó. Al principio, te dije, debes correr el riesgo de decir la verdad.
Dije la verdad en mi familia, y por eso, me echaron. Fui abandonado, pero Jesús no me abandonó.